Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros al pibe. No es porque sea un pibe solamente, sino porque le llaman el pibe. Carlos Maggi. Él dijo alguna vez que todo lo que son las humanidades es tan importante como lo tecnológico. Porque si vos no hacés buenos ciudadanos y hacés nada más que técnicos bárbaros, la cosa no va a funcionar. Nació el 5 de agosto de 1922, así que tiene 91 años fresquitos. Es uno de los más destacados y fructíferos intelectuales uruguayos de la llamada generación del 45. ¿Saben lo que es la generación del 45? Junto con Mario Benedetti, Eva Vilariño, Ángel Rama, José Pedro Díaz, Marinés Silva Vila, Mario Arregui, el llamado Toro Invernice, Ida Vitale, Amanda Berenguer, entre otros. Íntimo amigo de Manuel Flores Mora, un senador, exministro de la República, amigo entrañable de sus amigos. Se caracteriza por su irrefrenable capacidad de trabajo polifacético, que prosigue hoy a sus 91 años. Abogado, redactor de la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay en 1967. Fue después destituido por la dictadura. Escritor de más de 40 obras, ya a esta altura hemos perdido la cuenta. Ensayista, dramaturgo con numerosas obras teatrales, periodista conocido por sus influyentes artículos en Marcha y en El País, polemista en la tertulia de Radio El Espectador en los viernes, que capaz que alguno de ustedes lo escucha. Escribió y dirigió el cortometraje uruguayo La Raya Amarilla, ganadora del premio del Festival de Bruselas en 1964. Historiador apasionado por Artigas. Impulsor de numerosos emprendimientos culturales, entre ellos el Club del Libro de Radio Sarandí, en conjunto con Rubén Castillo y José Pedro Díaz, uno de los emprendimientos editoriales más importantes del Uruguay, que mantuvo una llamita cultural bajo la dictadura. En 1985 integró el Consejo Directivo del SODRE. Se caracteriza por generar polémicas removedoras, que seguramente es lo que va a hacer hoy acá, y fructíferas, muchas veces con humor, sin que le importen colores ni afiliaciones de ningún tipo. Voy a añadir acá que los de derecha dicen que es de izquierda y los de izquierda dicen que es de derecha. Es, en esencia, un libre pensador y un fermentario cultural, lo que coincide con su propia concepción. Él se define a sí mismo alguna vez como culturalista. Carlos Real de Azúa dijo también: en este humorismo de Maggi, un producto a veces craso pero sólido, sano, rico, sin invenciones rico de inversiones verbales, muy a menudo valiente y siempre denso de observación humana. Maggi se mueve en este plano con una especial aptitud para potenciar lo montevideano, típico, sus gustos, proclividades, manías y debilidades, de asumirlo sin vergüenza cultista o ética o dinamista, de moverse furtivamente en un mundo de fútbol, tango, quiniela, jubilación, contrabandos y boliche. Hoy juega Peñarol, así que seguramente va a estar mirando de noche partido. Mario Benedetti lo definió como un creador original y coherente que logra sorprendentes aciertos, que habla de su país y su gente con tono cálido y casi coloquial. Asimismo lo describe como un hombre profundo, intuitivo, con capacidad provocativa e indagatoria. Califica su obra como una provocativa combinación de humor y gravedad, brochazos gruesos y trazos finos, tango y metafísica, lugar y tradición. Roger Mirza, un profesor de literatura, dice que Carlos Maggi es sin lugar a dudas el más importante dramaturgo uruguayo después de Florencio Sánchez. Ángel Rama expresaba que Maggi es el eje sobre el cual gira nuestra dramaturgia. Les muestro de lejos nomás, no vamos a pasar ni el repaso porque no podríamos, algunas de sus obras. Miren lo que es esto. Es imponente. Y le voy a contar algunas cosas que dice, que capaz que alguna repito, no importa, yo se las adelanto. Es muy importante que una sociedad tenga una actividad humanística intensa,
que haya una masa crítica, una cantidad de gente que haga las cosas de otra manera. Un tipo que fue al teatro 150 veces no es lo mismo que un tipo que no pasó nunca por la puerta. Tiene mucho más chance de entender a los demás, de convivir de la mejor manera. Es un ser más civilizado. Vos lees una gran novela, quedás sensibilizado para muchas cosas. Y para terminar, dice, lo que yo te digo desde el punto de vista de la formación humanística, es la base de todo. Sin ella no hay nada. Bueno, vamos a escucharlo, que creo que tiene algunas cosas para decirnos. Pibe, adelante, yo me parece. Bueno, la primera cosa que tengo para avisarles es que soy amigo desde que nació este sujeto, así que no, nada de lo que dijo es válido. Está todo comprometido por su relación conmigo, que es fraterna y de nacimiento. Yo pensé que era lo que podía decirles a ustedes en el ratito que dispongo para que me presten atención. Y pensé que lo mejor que podía hacer es darles a conocer las pocas ideas que manejo. Yo siempre he escrito sobre las mismas cosas y tengo muy poca variante sobre mi diario. Lo que parece que es muy variado o que es mucho es porque son variaciones sobre el mismo tema. Me he tomado mi tiempo porque, como bien dijo Álvaro, tengo 91 en este momento, pero voy a seguir varios años más, me parece. Me gustaría hablarles en principio de la generación del 45, que es un fenómeno muy extraño que sucedió en el Uruguay, y muy bueno en cierta medida, y en cierta medida muy, muy duro de atravesar para mucha gente. La generación del 45 es, y esto es muy importante, una generación que empieza cuando termina la guerra. No es una casualidad que el primer libro de Onetti, que es un novelista que yo estoy seguro que ustedes han oído hablar o por lo menos leyeron, el primer libro de Onetti, que es El Pozo, es de 1939. Y Onetti trabajaba en una agencia noticiosa, así que durante 8 horas por día su trabajo era recibir las noticias de la guerra y aderezarlas para que los medios de difusión del Uruguay recogieran información sobre eso. Es un trabajo funerario terrible, ¿no? Porque por esas noticias pasaron decenas y centenares de muertos, que son noticias, ¿no? Las noticias buenas durante una guerra no vienen nunca, y cuando hay paz tampoco. Las noticias siempre son las cosas malas, cuando un hombre muerde a un perro. No sé. La historia esta puede empezar muy bien el día en que yo entré a la redacción de Acción. Acción era un semanario que se publicaba en Montevideo y que ha tenido mucha influencia cultural en todo el continente hispanoamericano. Era realmente un semanario de un excelente nivel, llevado por un director formidable que era Carlos Quijano, un hombre muy culminante aquí y fuera de aquí. Y fue uno de los cuales la dictadura tuvo preso acá y lo impulsó, lo obligó a irse y se fue a México y ahí murió. Era demasiado para ese momento. Y yo que trabajaba en Acción, era un hombre maduro, pero Quijano me llamaba una buena diferencia de edad. Yo tenía, en esa época, reinaba a los 40, tenía 39 o 40 años, más o menos. Y Quijano, un hombre de 60 y pico. Muy hosco, muy frío, muy provocador de distancias largas. Así que un escribiente cualquiera de marcha que entraba ahí, poca bolilla. Y yo un día entré, y cuando ya me había pasado delante del escritorio de él y me iba para el lugar donde entregaba mi nota, oí que él decía, no me olvido nunca más, oiga, che, me dijo, mire que eso que está publicando no es para un semanario, es para hacer un libro. Yo me di vuelta y dije, sí, claro, y me fui. Ni él me daba bolilla a mí, ni yo tampoco a él. Pero, de cualquier manera, cuando llegué a mi casa,
agarré los recortes de lo que había publicado, conseguí 9 notas que tenían coordinación y que eran sobre el mismo tema, las puse arriba de la mesa del comedor, las ordené y después empecé a escribir los puentes entre una cosa y otra, y con pocos retoques y pocos agregados hice un libro que se llamó El Uruguay y su gente, el cual yo he vendido hasta ahora algo así de 20 ediciones. Y en ese libro estaban ya las ideas que he tenido y que no he cambiado hasta ahora. Y les voy a leer lo que decía al final del libro. Son los 3 párrafos que terminaban el libro y que son, sin ninguna duda, los que determinaron que Quijano le diera importancia. Porque esto en ese momento era una novedad y un desafío muy importante. Y Quijano sabía que Acción, que cumplía una labor cultural muy importante, no tenía una visión tan clara de lo que se estaba haciendo como lo que está acá. Yo dije simplemente esto. No es nada, para ahora es una cosa muy banal, pero vale la pena empezar por acá. Yo dije, la situación es tan grave que debe valorarse la propia población. Hay que tener gente valiosa para hacer que cada uno de nuestros jóvenes algo que valga más que nosotros. Hacemos eso o tendremos cada vez más pobreza. Las cosas que se podrían producir en este país, si hubiera personas que conocieran el modo de hacerlas o estuviesen en situación de aprender ese modo. Las condiciones físicas están, la buena gente también, falta saber y cultura. ¿O vamos a creer que Dios hizo el milagro de Alemania para premiarla por lo bien que perdió la guerra? Los alemanes están prósperos porque conocen lo que hay que hacer y lo hacen, saben más y valen más. Queda por averiguarse, en este caso, si han mejorado personalmente en lo más profundo, si tienen calidad bastante como para orientarse hacia algo más viable que la prepotencia. Pero esta es otra cuestión personal. No basta saber, hacer y tener, también hay que ser culto, quiero decir, además de experto, persona cabal. Hay que atender las 2 cosas simultáneamente, a la ciencia y la técnica por un lado, y al mismo tiempo a la disciplina más propiamente espiritual, humanística, el arte, la filosofía y en el sentido que cada uno le dé la religión. Convendría que hiciéramos algo con nosotros mismos. Este es el final del libro El Uruguay y su gente. En ese principio de que la suerte social depende del grado de evolución cultural de cada uno de sus integrantes, me he mantenido muchos años escribiendo todas las variaciones imaginables. Diría que pienso nada más que esto. Pienso en esto y saco conclusiones, observo la realidad y me aferro a esto. ¿Qué están haciendo que no hacen mejor a la gente? Cuando no hay otro destino que ese y no hay otro progreso que ese. La experiencia que vivió la generación del 45 es una experiencia muy curiosa, porque es una experiencia bivalente. Por lo mismo que era una generación de posguerra, era una generación opuesta a la violencia, opuesta a todas las cosas horribles que habíamos vivido en nuestra infancia, en nuestra pubertad y en nuestra primera juventud, ¿verdad? Es decir, 11 años en la vida de un joven son muchos años. Y nosotros hemos tenido nada más que sangrías, crímenes, una situación horrible universal. A mí, sobre esta línea cultural que dije, se me ocurrió también una última oposición entre la economía, que siempre, por lo menos en lo que ha durado mi vida, ha sido la primera preocupación de todos los pueblos, ganar ávidamente dinero, tener los medios
para satisfacer las necesidades, vivir holgadamente y poder establecer los instrumentos necesarios para el desarrollo humano y el goce humano también. La verdad es que cuando eso que me dijo Quijano, ¿por qué no hace un libro con esto? Y yo lo hice, sucedió en 1961. Y a posteriori de este año, el Uruguay tuvo 30 años de estancamiento económico, lo que es una cosa terrible. La población del Uruguay crece poco, pero crece. Pero si hay estancamiento, los bienes a repartir no crecen, son siempre los mismos. Y además en una subida y bajada año a año o época a época, ¿no? Terrible. Cuando venían los bajones, era muy bravo de vivir en el Uruguay, y era muy bravo de tener trabajo, y era muy bravo de tener las satisfacciones de las cuales teníamos noticia, porque teníamos gobiernos muy liberales y muy tolerantes, muy democráticos, gobiernos honestos, democráticos. En toda la época de mi juventud, se vivió hasta el año 73, que ya no era joven, un gobierno excelente desde el punto de vista moral y muy reprochable, a mi entender, desde el punto de vista de su eficacia. El Uruguay agarró, después de la guerra 39-45, para una filosofía y una manera de proceder que fue tenemos un ejemplo muy próximo, no preciso extenderme mayormente. Hicimos lo mismo que está haciendo Argentina actualmente: encerrarse, bloquearse, ser protectora, ejercer proteccionismo y pensar de que en la Argentina es mucho más posible que en el Uruguay, pero lo mismo le va a pasar lo mismo que a nosotros. Un país que se cierra es un país que decae y se estanca. El mundo exige lo contrario. Y la situación de tener un gobierno, yo era partidario del gobierno, trabajaba en el diario del presidente de la República, que era Luis Valle en ese momento, en el año 61. Y no por eso dejaba de ver el error enorme que se cometían. Los únicos países que vieron con tiempo lo que sucedía y cómo se arreglaba son los países de Oriente, que eran los países más pobres, más atrasados, más indigentes, países horribles donde había miles y miles de personas que morían por falta de alimentación. Y esos países que estaban en el fondo del pozo se abrieron al mundo. Y en un tiempo muy corto pasaron a ser de los países ricos del mundo. El ejemplo más típico es Corea del Sur. El ejemplo más impresionante y más admirable es China comunista. Partieron de una base económica terrible, tuvieron la filosofía que correspondía, hicieron lo que había que hacer, se abrieron al mundo y ahí están los resultados. China está encabezando el mundo. No comparto totalmente su filosofía política, pero admiro muchísimo la eficacia con que han actuado y la buena filosofía con que han aplicado esa eficacia. Una filosofía humanística. Esa es la base en que se desarrolló la generación del 45, que no abarca meramente la literatura, que es una generación que dio brillantes especímenes en decenas de materias diferentes. Me estoy todavía enterando a medida que conozco campos que no son los míos y veo, y siempre hay un uruguayo destacado en esa época que pertenece a mi generación y que yo de repente ni conocí. Fue una generación brillante por la misma situación histórica universal, es decir, una guerra tan mortífera y tan terrible y tan riesgosa, porque no era una guerra entre dos países que se estaban disputando la riqueza de tal o cual cosa, era una guerra donde estaban contendiendo dos filosofías, una de ellas absolutamente contraria
a la libertad civil de los países, ¿no? La guerra que encabezaba, la parte que encabezaba la Roma, el eje Roma-Berlín, Italia y Alemania, eran países totalitarios donde los ciudadanos no tenían acceso a ningún poder, donde los ciudadanos eran totalmente sometidos al poder del Estado, que era sobre la totalidad, por eso se llaman regímenes totalitarios. Es decir, mandaba el gobierno y el gobierno con sus ciudadanos hacía lo que quería. ¿Para qué? Para lograr la gloria de la raza, imponer la raza aria, o para volver según decían los italianos, para volver a la grandeza del imperio romano. Pero a propósito de eso, la situación de esos países era oprobiosa, y lo que se discutía en esa guerra, y por lo cual se peleaba, es si ganaba esa filosofía de la sociedad o si ganaba la libertad general que tenían los países aliados. Lo cierto es que yo seguí a lo largo de toda mi vida al fenómeno cultural como fenómeno predominante. La guerra fue un triunfo, por supuesto, cultural. Se hundió para siempre una manera infame de tratar al ser humano, y se impuso para siempre una de las más grandes conquistas que hizo la especie humana. Ustedes saben que hasta el siglo XVIII nunca se había pensado que las personas eran iguales. En el siglo XVIII surgió un pensamiento en Europa que expresó teóricamente una nueva verdad. Y esa nueva verdad dominó el mundo en su tiempo. Nosotros tenemos nuestra guerra de la independencia en el siglo XIX, siglo siguiente al XVIII. ¿Quién es en todo el continente el luchador más fiel a este principio? El que de todos son iguales. Por supuesto es Artigas. Había muchas maneras de buscar la independencia. Muchos eran monárquicos, como San Martín. Muchos eran partidarios de un poder ejecutivo fuerte y duradero. Bolívar, por ejemplo, que quería un presidente de por vida. Eran grandes luchadores por la independencia. No estaban todavía con la filosofía del siglo XVIII de que todos los hombres son iguales cuando nacen. En cambio, Artigas, que tenía mucho menos doctrina y mucho menos preparación teórica que San Martín, que era un aristócrata, o Bolívar, que también lo era, en la sociedad que vivía. Artigas es un tipo que cuando tenía 14 años se fue de la casa, que no era una casa ni muy lujosa, ni estaba enclavado en ningún lugar demasiado oculto, como era Montevideo, que era una pequeña ciudad lateral a Buenos Aires, pero ni miras de ser lo que era la capital del virreinato. Así que una ciudad secundaria, y en ella una familia de clase media o menos. Y en esa situación, el Uruguay, la suerte que tuvo este país, y que dura todavía en cierta medida, fue que se pudieron frecuentar, en buena medida, favorecidos por el contrabando, porque pudieron leer libros que estaban prohibidos. Pero ya desde esa época, Artigas lo era, un experto en contrabando, y en general Montevideo era una sociedad propensa al contrabando. Y eso nos dio una gran ventaja, porque acá se recibieron libros que tenían la filosofía de última generación. Los últimos momentos brillantes del mundo en ese siglo, en el siglo XVIII, fueron los de las revoluciones populares en Estados Unidos contra Inglaterra, y en Francia la Revolución Francesa famosa de 1789. La de Estados Unidos es un poco menos anterior, del 76. Pero en esos años, dos países nuevos establecieron en sus regímenes la hermosa verdad de que todos los hombres nacen iguales. Parece mentira, que nunca la especie la había tenido. Hubo democracias en el pasado, pero los hombres no fueron iguales. Había esclavos,
había gente de segunda clase, había países oprimidos y gente mandada. Yo me mantuve en eso, y en mi posición culturalista, y encontré, porque estudié sobre estas cosas, algo que me resultó decisivo. Siempre sucede cuando uno está empecinado en ciertas ideas y las va buscando, que si son ideas plausibles, alguien estuvo ya antes en el asunto y fue más brillante de lo que uno piensa. Eso me sucedió a mí, y yo mantengo un gran agradecimiento por ese hombre que se llama José Ortega y Gasset, que tenía una definición de cultura que cuando la leí me aclaró mucho el panorama en el cual yo quería. Un poco esta charla es una charla sobre esto que voy a leer. Ortega y Gasset define el hecho cultural y dice: se da en los humanos en virtud de un fenómeno al cual denomino vivencia, a falta de una palabra en español que permita traducir el término alemán Erlebnis. Ortega explica después: vivencia es todo aquello que llega con tal inmediatez a mi yo que entra a formar parte de él. Como el cuerpo físico es una unidad de átomos, así es el yo, o cuerpo consciente de una persona, una unidad de vivencias. En tanto no se encuentra un término mejor, seguiré usando vivencia. El resultado es que esta palabra que no existía fue adscrita y santificada por la Real Academia Española, ingresó al diccionario, y la definición que correspondía al diccionario de 1970, porque después cambió, la definición de vivencia era hecho de experiencia que con participación consciente o inconsciente del sujeto se incorpora a su personalidad. La formulación es muy sencilla. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Sucede una cosa que nosotros nombramos con cierta frivolidad. Nosotros decimos, los muchachos tienen que formarse. Decimos, los muchachos tienen que educarse. Los ciudadanos tienen que ser preparados. Son todas formas más o menos imprecisas de decir, deben adquirir las transformaciones, no de conocimiento, sino en su ser, que los haga cultos. Puede haber un gran erudito que sabe mucho y que es un bárbaro, que es un bruto, que no tiene formación humana completa. Acumuló muchos datos, sabe todas las informaciones, 2 y 2 son 4 para adelante, en su materia sabe todo. Pero él no se formó. No es un hombre que tenga las cualidades de un ser culto. En primer lugar, de respeto hacia los demás. En tercer lugar, una manera inteligente de entender la convivencia. Una forma pacificante de darle a la vida humana. Eso, que en cierta medida se resume con la palabra humanidades, es una cosa que está, por su definición y por lo que hace, apartada de lo que es la ciencia y la técnica. Ustedes siguen una carrera técnica, una carrera científica. Si no la completan con humanidad, nunca van a ser personas realmente cultas, van a ser conocedores, van a ser sapientes y no van a estar formados como una persona cabal, completa. La primera consecuencia de eso es que la vida se empobrece mucho. La vida de un gran erudito que está entre su sapiencia todo el día y la sigue aumentando y sigue preocupado con ella y no vive los valores totales de la vida, es una vida empobrecida que le impide en muchísimas circunstancias hacerlo más adecuado. Esta es la definición de una persona culta. ¿Qué es un hombre culto? Es el que hace en cualquier circunstancia lo adecuado. Si sabe, porque sabe. Y si no sabe, aún no sabiendo, hace lo más adecuado.
Esta es una diferenciación radical y esta es una de las razones por qué los ciudadanos de una sociedad valen más que los ciudadanos de otra sociedad. Los problemas que se resuelven en Kinshasa, que es la capital del Congo, matándose uno a otro, se disuelven en las asperezas en otros lugares civilizados y no hay muertos, ni hay violencia, ni hay brutalidad. No es poco para la convivencia estar pensando en la formación de la gente. Nunca, en ningún país, la prioridad absoluta se le dio a lo más importante. Ni antes, ni ahora, ni aquí, ni en ningún lado. Siempre prima la economía. El problema es concertar la economía con la primera necesidad, que es la de formar a la gente. Cuando acá se viven 10 años de holgura como hemos tenido, tenemos todo el derecho a pensar lo que se pudo haber hecho en la formación de la gente y la oportunidad que hemos perdido. Yo, que trato con mucho cariño a buena parte de los gobernantes, porque los conozco como buenas personas y con las mejores intenciones, siempre que critico suavizo la expresión de lo que digo, pero siento que están en deuda y que no cumplieron con algo que debían cumplir, que es la primacía de las cosas más importantes. En un país, el dinero que está en los recursos públicos en manos del gobierno deben ser administrados con las prioridades que corresponden. Y eso no se hizo aquí, ni mucho menos. Y es una crítica dolorosa. Pienso que la cultura da acceso al mundo virtual. La realidad en la cual estamos insumidos tiene dos realidades diferentes y nosotros somos la única situación en la cual esos dos mundos están conjugados. ¿Cuáles son los dos mundos? Un mundo es el mundo de la naturaleza y otro es el mundo del pensamiento, el mundo mental. Si ustedes piensan bien, van a darse cuenta que el universo es un mecanismo realmente genial. Einstein dice que cree que hay un hacedor del universo porque es demasiado racional y demasiado perfecto en su funcionamiento. Dice, yo no soy religioso, pero creo que hay una inteligencia superior que armó esto que se llama el universo para que funcione de esta manera. Cuanto más se lo estudia, más perfecto es en todas sus entrañas, en las cosas mínimas. Es un caso, pero es un ser inerte. La naturaleza se repite y solo puede repetirse. La única función que le agrega algo al universo es la mente humana. La única cosa que puede cambiar algo en el universo es la inteligencia creadora, que está radicada en el cerebro de los seres humanos y no en ningún otro lugar. A lo mejor en el universo hay otra manera de crear. Que nosotros conozcamos no la hay. Así que yo me atengo a lo que se sabe y digo que la mentalidad humana es la única cosa que cambia el universo, la única novedad que puede tener el universo, la única mejoría. No es broma lo de ser un hombre culto y dominar ese instrumento que se tiene, que es el instrumento mental, en cualquier profesión. La vigencia de esta corona extraordinaria, de tener un aparato cerebral capaz de crear lo que no hay, capaz de inventar, es un hecho fantástico. Y se ha desarrollado a lo largo de la historia de una manera muy extraña, ¿no? Cuando yo digo que recién en el siglo XVIII, después de millones de años de estar parados caminando en dos patas y no como un mono, el hombre piensa por primera vez que nacemos todos, y una cosa tan elemental, que se ve a ojos vistas, que nacemos todos iguales, y que por consiguiencia en la vida deben ser tratados
todos como iguales, sino como marqueses y duquesas y imperiales o lo que fuera. Es decir, todas las diferencias humanas que se fueron creando por la fuerza y por la riqueza y por circunstancias históricas. A veces el que mandaba era el más valiente o que los defendía mejor. De cualquier manera, después que se terminaba la función de ser el mejor entre los que se peleaban, el hombre venía a mandar sobre la paz y no tenía nada que ver con lo que había logrado en el campo de batalla. En fin, tardaron muchos siglos. Y nosotros tenemos en nuestro tiempo una vicisitud, diría yo, un recodo que se hace en el camino, ¿no? La aparición de un sistema de comunicación virtual que cambia absolutamente las relaciones de la inteligencia con cada hombre. Es decir, el hecho, la mutación que implica que yo me pueda sentar en una máquina y que gratuitamente pueda llegar a cualquiera de los conocimientos que están al alcance del hombre en el mundo, que tenga una computadora que me permita mediante Internet llegar a cualquier lado, en plena libertad para elegir lo que quiero saber y en plena libertad para el resto del mundo para poner en ese lugar lo que se quiera. Nosotros no tenemos dimensión de la ganancia de la libertad que se ha logrado a través de un aparato físico, electrónico. Nosotros estamos en situación de cartearnos, de tener comunicación con gente que no sabemos dónde está, ni qué sistema tiene. Y no solo no nos pueden controlar ellos en lo que nosotros decimos, tampoco nos puede controlar la gente de aquí por lo que decimos. Ni nosotros dejamos de tener la posibilidad de conocer cosas que no pasan por el tamiz de los gobiernos. Esto se hace, la Internet que se creó por una necesidad militar, conexiones de tal manera hechas que no pueden ser interrumpidas desde afuera. Esa es la razón de nacer de Internet. Esto se pone al alcance de todas las personas. Ya en un país donde se regalan las computadoras en la escuela, la cosa se pone muy grave, ¿no? Porque es un paso inmenso para el dominio de una cosa nueva que cambia la realidad del mundo. Es decir, el mundo real es y sigue siendo el mismo. Y el mundo virtual crece 10 veces más. Y estamos en la primera prehistoria de un fenómeno. Es decir, esto apareció hace muy poco. Yo tenía unas dificultades para comunicarme con mi hijo que está en Estados Unidos, con el sistema Chasque, pasaba días enteros que no podía mandar un mensaje ni recibir. Y actualmente tocar una tecla y no falla nunca, y es perfecto, y es instantáneo, y no sé dónde está, tengo que preguntarle por dónde estás, estoy en Suecia, estoy en Alemania, ahora volví de nuevo a Nueva York, no sé nunca dónde está, me comunico todos los días con él. No hay nadie que lo pueda controlar, no hay ninguna dificultad, no me cuesta nada, que es muy importante. El grado de igualación de la gente, del que el fenómeno de conectarse con el mundo y con la sabiduría del mundo. Se olviden que en Internet está el texto de casi la totalidad de los libros al alcance nuestro, salvo los que tienen derechos de autor. Pero en Internet están los textos de todos los textos imaginables. Se llega a ellos, no que me entere de que hay un libro sobre tal materia, me entero de lo que dice el libro que es sobre tal materia. El cambio, es decir, la potencia, la fuerza que tiene lo virtual en la gente común, porque lo que uno se acostumbra, y es de todos, parece que no existiera, ¿no? A nadie se le ocurre. Una vez, en un seminario de teatro, mandaron como deber salir a la calle y traer un hecho extraordinario.
que sea capaz de movilizar, de mover una obra de teatro que vamos a inventar. Los alumnos salieron, estuvieron 2 horas dando vueltas y la mayoría llegaron que yo no vi ningún hecho extraordinario. A mí no me tocó nada, yo vi un choque, bueno, yo no vi nada. Y el profesor le dijo, dígame, ¿no vieron al repartidor de pan? Sí, eso sí, dice, pero no pasaba nada. ¿Les parece que no pasaba nada? Dice, hubo uno que plantó trigo, otro que hizo harina, otro que la amasó, otro que la cocinó, que la reparte, y a usted le parece que eso no es extraordinario, porque sucede todos los días en todos lados. Es una cosa de maravilla. Es una conquista extraordinaria hacer pan y que todos puedan comer pan. La sociedad está llena de esos hechos que parecen insignificantes y que son extraordinariamente importantes. Y esto tiene que ver todo lo que he dicho, sin ninguna duda, en la relación médico y paciente. Cuando el paciente tiene una evolución como el que ha tenido esta sociedad y es un captador y es un vividor del mundo virtual, debe ser tratado de otra manera. Una vez me dijo Cañelas era un anestesista extraordinario, y yo era amigo de él. Y una vez me dijo al pasar una frase que me resultó extraordinaria. Me dijo, para dormir a un sargento en el hospital militar necesitas una dosis que es menos de la mitad que para dormir una muchacha de Carrasco. Una flaquita, nerviosa, cualquiera. Precisás una doble dosis, 2 veces, 3 veces darle para que se duerma. Y un sargento dormís con un pinchacito y muy poca dosis. Era lógico. En uno tenía que sofrenar una función mental mínima, dentro de lo que es un ser humano, que nunca es muy poco, pero una función mental mínima por comparación, y en la otra tenía que sofrenar una masa nerviosa llena de imágenes, de miedos, de cosas, y hay que pararla y sacarla del mundo de la conciencia. Esto es un ejemplo tosco de alguien que no sabe nada de medicina, pero es un ejemplo muy revelador. Es decir, que a un tipo analfabeto y muscular, un hombre tosco y hecho al trabajo de las manos, compararlo con una chica que está estudiando ciencias de la comunicación, no es lo mismo. Cualquiera de nosotros recibe por la sociedad en que está una faena enorme de carácter virtual. La realidad es toda la misma, la captamos más o la captamos menos. ¿Qué es el estudio de las profesiones? El estudio de las profesiones es el intento profundo de conocer una parte de la realidad, ¿no? Es decir, lo que saben los ingenieros o en materia de cómo se puede poner algo para sostener un peso, ¿no? que es el principio de la arquitectura y de la ingeniería común, y lo que lo que conocen los médicos en cuanto a la realidad del funcionamiento de un cuerpo humano, que la gente que no estudia no lo conoce. Nos da la pauta de la cantidad de cosas de la realidad que no sabemos. Pero también es cierto que la realidad que sabemos avanza lentamente, aún en las partes especializadas, al lado de lo que aumenta la realidad virtual. Es decir, los contenidos y las cosas que suceden en el mundo, en el ciberespacio, crecen a una velocidad 10 veces mayor que la penetración que tiene la realidad para el estudio humano. Si es así, la vinculación psicosomática que ustedes tienen como una de las cosas fundamentales de su profesión, se altera y es otro, porque cada uno de los pacientes que viene, su gran mayoría, es un gran ejercedor de cosas virtuales que no existen. Todo lo que viene en televisión es un reflejo, es una imagen. La realidad no está nunca. Todo lo que nos llega son formas ilustrativas, pero virtuales.
La realidad se borra y vienen otras cosas. Tan es así que podemos tener comunicación con una persona que no sabemos dónde está. Tan es así que no hay gobierno que pueda gobernar ese mundo. Tan es así que ese mundo está lleno de todas las variedades de las cosas imaginables. ¿Dónde está la biblioteca que contiene la 10ª parte de lo que hay escrito en Internet? Las dimensiones de las grandes bibliotecas, que son 20 millones de ejemplares, es un juego de niños para cualquiera de los campos grandes de Internet. Y esos que están ejercitando todos los días con una gran naturalidad eso como motivo de vida, tienen que ser tratados de otra manera. Son tipos más cercanos a la imaginación, más cercanos al invento, más diría yo, despistados, menos despistados que la gente en bruto. Por algo al sargento hay que darle menos dosis que a la chica de la calle de Carrasco. El cuento de esta historia, donde nosotros vivimos en una posguerra que técnicamente había traído muchos cambios, pero que después trajo la revolución electrónica en todas sus dimensiones, no es lo mismo que vivir en un mundo anterior a esa guerra 39-45. Ni sabemos a la velocidad que va hasta dónde va a llegar. La relación paciente-médico tiene que ser alterada porque los clientes, en su inmensa mayoría, son gente diferente. El ejercicio de la captación a través de medios electrónicos hace la gente de otra manera. No solo los que lo practican y mucho, sino que la sociedad va avanzando eso y se va haciendo de otra sustancia, de otra manera. Es decir, ese órgano nunca visto que es el cerebro, que dije que es el único que puede cambiar las cosas del mundo, porque el mundo es repetitivo, ese fenómeno nunca visto nos asalta de otra manera y altera las relaciones del brujo de la tribu. Si el brujo de la tribu, ¿por qué se parece al médico? El brujo de la tribu se parece al médico porque el brujo de la tribu tiene poderes. El brujo de la tribu está rodeado de una convicción que llega a hablar con la gente siendo el brujo de la tribu, que se viste diferente y que es diferente y que hace todo así. Y el paciente se entrega, como se entrega al médico, ¿no? Por algo a muchísima gente cuando llega a la puerta de la casa del dentista se le va el dolor de la muela. Es decir, la relación, la sugestión de un ser que conoce este lugar donde yo vivo, que es como un hotel, y que de repente empieza a tener goteras y yo no sé qué hacer con ellas, si me duelo viene y me las cura porque él entiende todo. Donde se rompe esa relación de confianza, o donde el médico dice brutalmente las cosas que piensa que pueden pasar, por algo los médicos no pueden ejercer bien su profesión sobre la gente que quieren, sobre sus hijos, sobre su madre, sobre los parientes que tienen cercanos, sobre los grandes amigos. Necesitan una imparcialidad para ver al sujeto con la autonomía de un juicio científico, con la frialdad. Lo tratan como si fuera un mecanismo. Si este reloj no funciona porque el engranaje tal está trancado, ¿no? Esa frialdad que necesita un médico para ejercer su función tiene que ser envuelta en una manera de trato con gente que al estímulo mínimo de un pavor, de un susto, de una sensación de riesgo, la va a recibir con muchísima más, pero con muchísima mayor imaginación que un hombre que trabaje con las manos y que no esté leído. Pero estos hombres de eso ya quedan cada vez menos. Y además el desarrollo de la sensibilidad por captación de cosas imaginarias y cosas virtuales es mucho mayor en todos. Así que la relación médico-cliente se altera. Yo conozco una parte de esto porque los abogados reciben a un cliente agobiado por una situación, ¿no? Y eso uno estudia la situación y dice, bueno, no va a haber más remedio que iniciar una acción, y así que ahora voy a estudiar eso y vamos a hacerlo, usted venga el miércoles y yo voy a tener todo preparado. Y el cliente se va encantado de la vida
y ya se sacó de encima el pánico que tenía y el susto y la cosa. Y el abogado se queda con el entripado de que ese pleito se va a perder porque es dificilísimo ganarlo. Y resulta que la enfermedad profesional de los abogados es la úlcera. Es decir, hay una relación psicofísica inevitable, ¿no? Que sea la úlcera, la enfermedad de los abogados es un cinismo que hay entre los abogados que yo no había pensado. El tipo recibe y se va para la casa. A mí me sucedió. Se va a la casa con el problema del otro, está descansado. Mi problema lo tiene el abogado, lo arregla él. Y se terminó. Y yo agarro y este tipo va a perder. Y significa, para esto es una catástrofe, se le van a sacar la casa donde vive, ¿no? La participación de este mundo en el cual les cuento yo que sucedió en mi generación y que he vivido yo y que sigo viviendo en ella, termina en esto para médicos. Yo pensaba, ¿qué puedo aportarles yo a esta gente? Yo lo que les puedo aportar es que la gente tiene más miedo que antes. La gente aprendió a asustarse más fácil. Y que eso es una verdad que los médicos tienen que saber. Y bueno, nada más. Gracias. Bueno, ahora conversan ustedes, yo estoy acá a la orden. ¿Qué preguntas le podemos hacer a los muchachos a propósito de esto? A ver, anoten estas preguntas. Ahora convenzan de que todo lo que dije les parece que es verdad. No les creo. ¿En qué cambia la cultura al ser humano hace más de 150 años y ahora? Con eso tienen para rato. Al ser humano hace más de 150 años y ahora. Si quieren pongan más años de 150. ¿En qué cambia la cultura al ser humano? ¿En qué cambia la cultura del ser humano? ¿Qué aspectos culturales influyen decisivamente en el ser humano en la antigüedad y en el momento actual? Piénsenlo sobre todo en relación a la atención de ustedes. Bueno, divídanse en 4 grupos. Si tienen preguntas en lugar de respuestas, son bienvenidas igual. No le pregunten lo mismo, eso sí. ¿Qué pasa conmigo? No encontramos el sur tampoco. No encontramos, pero le estamos diciendo como dijiste, yo tengo la misma. Sí, yo A ver, por acá. Por acá. ¿Cuándo viene? Yo doy la vuelta. Voy a buscar cuál es el. Te digo. Mira que yo lo busqué. A mí los tildes me costó encontrarlo. ¿No encontraste entonces? No, él no te explicó cómo es. Pero mira que yo demoré un poco los tildes. Bueno, a ver, ¿cuándo vieron por acá? Bueno, nosotros ya estamos cumplidos. ¿Algún comentario? ¿Quién se anima? A ver. ¿Vos qué siempre hablas? Bueno, lo que pensamos acá, por ejemplo, que hace 150 años atrás, por ejemplo, es el ejemplo que vos viste, la comunicación no estaba desarrollada. Hoy por hoy las comunicaciones que alcanzan a todos, como
como nombramos las computadoras que se regalan, en fin, hoy todo el mundo accede a la información, no por eso hoy la gente es más culta. Antes la gente era más culta, antes la gente leía más. Antes, no sé, por ejemplo, la idea de mi compañera acá, que antes la gente hacía hasta sexto de escuela y no por eso eran incultos, ni mucho menos, eran más cultos que ahora. Y ahora... Carrera universitaria, me influye. A ver, ¿y por qué? Pero vamos a justificar eso. Y sí, No, no sé, pero se da... Creo que es un pequeño error. Yo creo que tampoco la cultura solamente pasa por la escuela. Yo tengo un caso de una vecina, por ejemplo, que no fue a la escuela y sin embargo hablar con la mujer te sabe de historia, ha sido autodidáctica, por ejemplo, y su sueño hubiera sido estudiar una carrera universitaria y no pudo porque fue una familia muy humilde, con una madre muy complicada, que no la dejó hacer ni el liceo ni la escuela, tenía maestros particulares porque tenía que trabajar, etcétera. Y es una mujer sumamente culta, porque vos le hablés del autor que le hablés y la mujer sabe, no tiene faltas de ortografía, cosa que estoy seguro que de acá pecamos todos de tener faltas de ortografía y horrores de ortografía. Tiene linda letra, tiene buen vocabulario y a veces no se necesita, creo que ni el liceo ni en la escuela te enseñan ni a ser ni a buena persona ni a ser culto. Me parece que también como que es un mensaje vidrioso. Es universitario, es liceal, bueno, es una persona culta. Me parece que va más allá también de tener un estudio, el ser culto o no. Yo pienso, son dos cosas distintas. Tú decís que antes la gente era más culta que ahora. Yo lo que pienso es que la cosa se ha complicado muchísimo más ahora, que es mucho más difícil ser culto ahora de lo que era antes. Porque no hay tiempo. En primer lugar. En segundo lugar, que nuestra sociedad en particular tiene tendencia a dividirse y a partirse. El gran peligro uruguayo es partirse en dos mundos diferentes, porque los pobres son cada vez más pobres y reciben menos educación, y los ricos son cada vez más ricos y reciben educación. Las escuelas y los liceos que están en Carrasco y Pocitos son tan buenos los públicos como los privados, pero ningún privado va al cerro a dar porque es un lugar que todavía no han colonizado. Hicieron la prueba en Casaballe con el liceo jubilar, y el liceo jubilar funciona mejor que los liceos privados. Empieza por tener 9 horas por día, recibe a sus alumnos. No 3 de mañana o 4 como tienen los liceos públicos, tienen 9 horas. Almuerzan, descansan y siguen trabajando, siempre en el liceo. Vas al liceo, eso, están todos uniformados. Oye, si viene por acá, pase, señor, por favor. Una maravilla de educación y de buena voluntad. Lo hicimos un par de veces yendo a ese liceo. Pero la sociedad no registra ese hecho, que es un hecho único. Puede ser ahora que hay otro liceo que se llama Estímulo, que también está funcionando de la misma manera. Pero lo normal, lo que nos ha sucedido, y es terrible, es que la enseñanza en lugares de buen nivel económico no solo es buena la privada, sino que es buena la oficial también. Porque Chiquilín en la casa recibe ayuda, porque todos esos lugares están más propensos a la cosa culta, y sale. Pero los chiquilines que están desamparados en el cerro son tan inteligentes y tan capaces de ser buenas personas, y todo como los que hacen el Carrasco. Y eso están abandonados y es una cosa absolutamente inaguantable. Entonces, cuando tú me decís que actualmente la cultura no es que sea menor, la cultura se ha quebrado. Es decir, la escuela bareliana, ¿qué mérito tuvo? Y fue maravilloso. Sentaban las clases a los pobres y a los ricos juntos, y todos eran amigos, y era un factor de cohesión de la sociedad extraordinario, la sociedad bareliana. Pero la sociedad bareliana no puede funcionar ahora, porque las clases en el cerro, o en la teja, o en esos lugares complicados, hay que pagarlas 2 y 3 veces entre la gente que va. Solo van a ir los buenos profesores si le pagan el doble. ¿Entiendes cómo es? Es decir, hay un mecanismo de organización que agarró al Estado completamente distraído, no se dio cuenta de nada. Es decir,
Los profesores de todo el mundo son pagados con un buen resultado. Eso en cualquier de los institutos que hay en el mundo civilizado de Occidente, ¿no? Y bueno, ahora en el Oriente es igual o mejor. Los profesores cobran en función de sus resultados. En Estados Unidos, en las universidades, los alumnos tienen que, al final del año, decir qué les parece el profesor. Así que tienen como inspectores los profesores a los propios alumnos. Acá también. Acá también sí. Acá también sí. Acá también. Ah, bueno, me alegra muchísimo. Pero es la única solución de tener las formas modernas del pueblo. ¿Cómo empezó la nueva enseñanza, la que superó la escuela wagneriana? Empezó en la posguerra 39-45, cuando los tipos se dieron cuenta que los chiquilines que iban a la escuela estaban absolutamente corrompidos por las noticias que habían recibido, los muertos, las masacres, las cosas. No te olvides que hubo que pensar en qué lugar reconstruían algunas ciudades. Les costaba más hacerlas sobre los escombros que hacerlas en otro lado. A ese grado llegaron de destrucción. Pues en la guerra murió mucha gente, sí, murió mucha gente, no, hubo una hecatombe como nunca en la historia de la humanidad. Y entonces esos niños se habían criado oyendo la radio, viendo el cine, hablando con la gente de otra manera, y inventaron la escuela de tiempo completo, que no existía. Y todas las escuelas eran de tiempo completo. Acá hay que hacer 1200. Este gobierno prometió llegar a 300. No va a llegar a 200, no puede. Entonces tenemos un atraso brutal con respecto a los niños pobres. Acabo de escribir un artículo con información recabada ahora, donde te muestra que en Carrasco y en Pocitos las escuelas públicas no tienen repetidores. Y hay escuelas en el Cerro, y hay escuelas por otras alrededor de Montevideo, que los repetidores llegan al 22%. Cuando en el África subsahariana, en el África del sur del Sahara, el promedio de repetidores es, si no me equivoco, 9,2. Y acá hay de 20%. ¿En dónde? En las zonas difíciles, donde los padres no les enseñan nada, el padre es delincuente, la madre es prostituta, vive solo. Los niños abandonados, la escuela, en vez de sacarlos para adelante, los hace repetidores, con los cuales les impone un fracaso de entrada. Ya este tipo de repetidor que hizo la escuela no pudo llegar, a los 11 años ya no tiene futuro. Y eso es lo que nos pasa. No es que haya menos cultura. Hay fenómenos sociales que interfieren de una manera gravísima. No se le puede echar toda la culpa los fenómenos a los profesores ni a las autoridades. Trancan el desarrollo. Oye, la verdad es que hay una derrota ahí muy seria y que no se salva, que se va agravando. Y se va agravando. Por supuesto, en los Pocitos, en Carrasco y en la zona de la costa no va a pasar nunca eso. Pero va a haber una masa cada vez mayor, porque además es donde nacen más niños. Todavía eso. Y son niños que son abandonados. Como muy bien dice Sabater, no hay nadie que no se forme. Unos se forman de acuerdo a los valores que da la escuela, otros se forman de acuerdo a los valores que da la calle. Que no es Luis Alberto la calle, es la calle. Esa es la cosa. Bueno, a ver otro comentario. A ver. Nosotros no sé si entendimos mal la pregunta, si era sobre la cultura como conocimiento, cultura, o cultura como el conglomerado de costumbre, gusto, por ejemplo, en el Renacimiento hay una cultura diferente a la que hay hoy en el siglo XXI, por ejemplo. No como conocimiento, sino como cultura de música, arte, forma de literatura, forma de trabajo. Humanística. Humanística, claro. O sea, ¿cuál era la pregunta? ¿Hacía conocimiento como conocimiento claro, de acumulación de conocimiento o cultura como es otro que estamos pensando recién? Bueno, el estudio de cualquier profesión es muy absorbente y se limita siempre a la vitrina que elegiste. Si te haces ingeniero, te van a enseñar que aprendes ingeniero. Si sos abogado, te van a enseñar que sos abogado. Pero después hay, en el Uruguay, con más número que los demás, materias que son formativas. ¿Para qué? Para nada. Si tú ves, lo dijiste vos cuando leíste ahí
en la computadora que un tipo que va 100 veces al teatro, un tipo que se leyó el Quijote, tiene una sensibilidad para ciertas cosas que no la pierde nunca más en su vida. ¿Y qué cosas son? Son cosas inconsútiles, no se sabe bien cuáles son, pero son lo necesario para resolver en cualquier circunstancia de manera adecuada. ¿Entiendes? Es decir, un tipo culto es siempre moderado, nunca demasiado, nunca a los extremos, es el que aplaca, pero vamos a conversar, vamos a ver, es un tipo culto, cree en la relación humana. Si cómo se enojan contigo y te matan. Es decir, que cree en el otro, en la existencia del otro como un similar. Claro, sí. Como un igual. Además esa cosa brutal, la significación, ¿por qué el siglo XVIII se llama el siglo de las luces o el siglo de la ilustración? Está distinguido entre todos los siglos que han pasado antes y después de la historia. La historia empieza con Cristo, que antes de millones de años de la especie. Y nunca a nadie se le ocurrió que la gente nacía igual. Es un hecho extraordinario. Si eso se hace carne, y solo se puede hacer carne con cosas humanísticas y no con cosas científicas, si eso se hace carne, la sociedad vive mucho mejor, convive de otra manera. ¿Cuál fue la diferencia del 900? Acabo de escribir un libro de economía sobre el 900. Fue de las épocas peores, más horribles que tiene el Uruguay en materia de economía. Se fundió el Banco República 2 veces. Entraron en default de la deuda pública porque no pudieron pagar un peso de lo que debían. Todo sucedió en esos 20 años, que son 23 años del famoso 900. Y sin embargo había una capacidad de producción fantástica. Hicieron el puente más largo de Sudamérica, el edificio de apartamentos más alto de Sudamérica, el Palacio Legislativo, la sede del Banco República, el estadio lo hicieron en 6 meses. Mirá lo que le pasa a Brasil, que parece que no pueden empezar el campeonato del mundo porque los estadios no están terminados. Acá no empezaron y lo terminaron. También es cierto que le tuvieron que echar, ¿cómo se llama? Acelerador al hormigón armado, porque no llegaban, porque tenían de pronto que habilitar una tribuna con 6 días de plazo. ¿Entiendes? Terminaron ahí, pero lo terminaron. Y es un estadio ejemplar. Sigue siendo un estadio. Es uno de los estadios que se vacía en menos tiempo. El estadio Centenario. Todos los demás logran ser más grandes, tienen cosas mucho más hermosas, yo qué sé, pero tienen dificultades técnicas adentro para vaciarse enormes. Y este se vacía en cuestión de un minuto y pico. Ahora con ese concepto de la pregunta, porque habíamos tenido otra cosa en la pregunta nosotros. Sí. Pero con eso yo creo que ahora se apuesta más a formar gente trabajadora para que cumpla las funciones técnicas del trabajo que tienen que hacer, y no tanto, no le enseñan a pensar a la gente, creo yo, como puede hacer un libro de literatura, por ejemplo. No, pero hay 2 planos. Una cosa es lo que se hace, otra cosa es lo que es más conveniente. Por supuesto que para cumplir los trabajos necesarios para el desarrollo económico hay que tener todos los medios, incluso el medio humano. Eso no me cabe duda. Tenemos que preparar a la gente. Oye, es un país que produce celulosa, que es la materia prima del papel, y no puede fabricar papel porque no tiene electricidad, ni tiene técnicos como para emprender esa actividad. Entonces hay que preparar a esa gente. Tenemos déficit en materia de trabajo y en materia enteras de técnica a la cual los celulares no llegan. No podemos tener un reactor nuclear porque el gobierno tiene miedo, porque acá nadie sabe nada. Y no tenemos preparado una generación que tenga una responsabilidad como para poder un generador nuclear genera 1 megavatio de electricidad con $18 de costo. Y usted cuando tiene que comprar un megavatio en la Argentina o en Brasil paga $500 por una cosa que se produce con $18, por no tener un generador nuclear como tienen Argentina y como tiene Brasil. Eso que me está diciendo es muy verdadero. Tenemos muchos defectos, defectos pero sí faltantes. Hay cantidad de cosas que faltan.
pero no quiere decir que lo que yo te estoy diciendo no sea cierto. Para que una sociedad se mantenga bien, con los técnicos no basta. Esos técnicos tienen que tener una dosis humanística necesaria para comportarse como buenos ciudadanos de un país. Si un tipo que aprendió todo lo necesario y sabe matemáticas de bárbaro y hace los cálculos de los ingenieros de maravilla, puede ser un bruto, un animal, un insociable. Hay que armarlo para que además sea un buen ciudadano, y hay que armarlo. Eso no es vuelta. Acá tenemos un ejemplo del doctor Álvaro Díaz, que es un humanista distinguido. Trabaja muchísimo en un campo que no es el de la medicina pura, que está al revés, es el campo de la literatura y del arte. Mi padre, que era muy amigo de él, me regaló cuando yo entré en la universidad un librito que se llamaba Misión de la Universidad, que era de Ortega y Gasset. Dentro de ese librito, una de las cosas que dice Ortega y Gasset, que creo el núcleo central del libro, que creo que influyó muchísimo en vos y en parte de la generación del 45, es que la formación humanística es el centro mismo de la formación universitaria, que debe aprender a ser primero ciudadano y luego, ¿en qué plano? Si luego o al mismo tiempo, un poquito antes, un poquito después, pero la idea es que la materia específica en la cual luego se va a desarrollar un profesional en la vida tiene que tener siempre como núcleo central la formación humanística. Y él hablaba de la creación de la Facultad de Humanidades. Pensá en un cirujano, como un mecánico de ómnibus, abre el capó y empieza a cortar y arregla las cosas, y es un fenómeno, el mejor cirujano visto, y es un bruto. Es mucho peor, es un tipo con impone un respeto, tiene un lugar importantísimo y además se comporta al revés de lo que debe. Es un nazi perdido. Si el tipo prefiere eso, ¿para qué lo querés en la sociedad? Querés sacarlo de la sociedad. ¿Entiendes? Sí, la parte técnica es muy importante y es admirable. El tipo que abre una barriga y trabaja de maravilla es un fenómeno respetable y maravilloso. Pero como ciudadano tiene que tener cierta cultura para no ser un idiota, o para no ser un peligro, o para ser un tipo negativo. Y eso solo se logra si lo pulís, si tiene formación. No hay otra manera. Esto que estamos haciendo hoy, ¿qué te crees que es? Eso. Vamos a conversar sobre cómo se tiene que combinar la técnica con la cosa humanística. Es una obligación que tenemos, porque además el que no la tiene se la pierde. Porque los grandes placeres de la vida es tener una vida suficientemente culta como para disfrutar cantidad de cosas que un bruto no disfruta. ¿Te das cuenta? Es decir, un tipo que tiene cultura entra a un teatro y tiene una función buena y es una noche maravillosa. Y eso no lo puede obtener un tipo que está en bruto, no lo puede obtener. Leer un libro, pues cualquier cosa de esa que corresponde a la cultura humanística. Bueno, vamos a parar por acá. Vamos a agradecerle muchísimo. Antes de terminar, no para discutir ahora porque no nos da el tiempo. En las sesiones anteriores vamos a cambiar el foco. Vamos a hablar no del médico sino del paciente, a la luz de lo que Maggi ha dicho en su exposición y en estos comentarios finales. En las sesiones anteriores hemos hablado mucho de un principio bioético fundamental que es el principio de autonomía. Hoy el paciente es sustancialmente distinto porque tiene otra mirada y porque además el cambio revolucionario de la atención médica ha sido que el paciente es protagonista de su propio destino y decide finalmente o participa de manera preponderante en la decisión sobre las técnicas de diagnóstico de tratamiento, por ejemplo, a las que se va a someter. El principio de autonomía tiene la misma validez para un culto que para un bruto. Está en las mismas condiciones de decidir sin coacción
y con total libertad un culto que un bruto, visto de lado del paciente, es para que se vayan pensando. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Escucha una cosa, los que quedan para hacer la prueba que no hicieron, quédense en 5 minutos para hacerla. ¿Ah?